Porque de tal manera amó Dios al universo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, agradeciéndole su sintonía, Silas Israel Martínez Bocanegra. En esta oportunidad voy a abordar un tema que hemos querido abordar hace mucho tiempo, ¿verdad? Es el tema acerca de los judaizantes, de los llamados, algunos grupos llamados mesiánicos, ¿verdad? Mesiánico es cualquiera que espere el Mesías, ¿verdad? Pero mesiánicos judíos o judíos mesiánicos o prosélitos o judaizantes. Hay una gran diferencia. Hoy vamos a aprender todo esto para que usted no se deje engañar. Antes que todo, quisiera hacer como una aclaración en la lectura del siguiente párrafo. Quiero que lo vea conmigo, por favor. Así como una introducción necesaria, hemos de aclarar que mi amor fraternal por el pecador es en general, y mi amor en Cristo hacia ellos llega hasta el punto de invertir el tiempo necesario en pro del alcance evangelístico de aquellos grupos que por falta de conocimiento caen víctimas del engaño. Cuando alguien te ama, te hará distinguir entre tus habilidades y errores, aquellos elementos de conducta que adquieras y adoptes y que dañan tu comunión con Dios. Además de mi responsabilidad ministerial, también comprendo mi responsabilidad ética y, como te decía, que no me permite ver a alguien a punto de caer en un abismo y quedarme de brazos cruzados, viéndole perecer. El movimiento judaizante, sea del orden mesiánico o sencillamente sectario judaizante, hablaré de la diferencia más adelante entre esos términos, ha engañado a cientos de miles de cristianos que no estaban bien arraigados en la doctrina de Jesús, bíblicamente, y que por ignorancia o por condescendencia bajaron a los abismos del infierno, marcando sus frentes, o sea, el conocimiento, y sus corazones, la lealtad de credo, a favor de aquellos quienes con bocas infladas hablan de cosas que ni ellos mismos entienden. Engañaron a los incautos. Nuestro amor por esas almas y nuestro repudio por esas falsas doctrinas son dos cosas diferentes, por favor. Note la diferencia. Gracias. Entonces vamos a definir los conceptos, ¿verdad? Para entender de qué estamos hablando, de que estamos en el mismo página. Hay algunas palabras que voy a usar en esta entrega de enseñanza de la palabra de Dios. Una de ellas, es la primera probablemente que quiero mencionar, es la palabra prosélito, ¿verdad? ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un término que fue anglicanizado del koiné griego. Es usado en la Septuaginta, la traducción del Tanaj, o sea, lo que conocemos nosotros en el Nuevo Mundo, como el Antiguo Testamento, en el Nuevo Mundo, diciendo por Occidente, ¿verdad? No por otra versión equivocada que hay por ahí de la Biblia. No, entonces en este nuevo mundo occidental, se entiende en la Septuaginta como o un extranjero o como alguien nuevo que está en Israel, como alguien que viaja, un forastero en la tierra de Israel. Y en el Nuevo Testamento también se le puede usar, lo usa como una persona convertida al judaísmo, que no es judío. ¿Se me entiende, verdad? Muy bien. ¿Qué es judío? Judío es alguien del linaje de Yehuda, ¿verdad? Como el nombre de Judas que le dan, ¿verdad? Yehuda, Judá. En Israel, después de la muerte de Salomón, mientras Saúl, David y Salomón estuvieron un reino más unido, pero después de la muerte de Salomón, se dividió, ¿verdad? Se dividió el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Más que todo, el orgullo del judío es para Judá, para Yehuda, ¿verdad? Quien estableció su reino ahí en el sur de Israel.
el reino de Judá comprendía esa parte sur del, de la región de Israel. Entonces, el judío ortodoxo, ¿verdad? El judío ortodoxo es aquel que practica el judaísmo en su versión pura, la versión después de Moisés. Porque recuerde usted que en Moisés aún la ley era diferente. Ellos hoy en día tienen otras visiones, ¿verdad? Escribieron una cantidad, un universo de escritura acerca de la Torá, acerca uh, de todo el paquete de enseñanza oral y escrita del judaísmo. En realidad, originalmente, era muy diferente, era muy diferente. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, el judío, el que practica el judaísmo, cambió muchas cosas, ¿verdad? Agregó demasiado producto. Y lo que ellos practican hoy no es ni cerca de lo que Moisés les dijo, ¿verdad? Ellos trataron de ir un poco más allá. Y yo creo que, hermano, esto fue en relación al temor que ellos sienten por Yahweh, porque ellos tuvieron una experiencia muy diferente a la suya y a la mía. Ellos vieron las maravillas de Dios de Israel cara a cara. Y también como vieron las maravillas, vieron su mano vengadora contra aquellos que rompían sus ordenanzas, ¿verdad? Entonces, quizás por esa razón, ellos con ese miedo, agregaron mucho contenido. Y hay tanto, hay un universo, como les digo, de escritura, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Una instrucción en Moisés: no comerás a los animales inmundos, ¿verdad? No comerás el animal con su sangre. Entonces ellos, conforme el tiempo pasó, hicieron de eso todo un ritual y una ceremonia, ¿verdad? Hoy en día tienen todo el concepto de la dieta kosher o kashrut. Kashrut, esa es la orden dietética del judío. Usted probablemente ha escuchado la palabra kosher, ¿verdad? Básicamente, ellos prohíben comer aves que no tengan plumas o que no puedan volar, peces que no tengan escamas, ¿verdad? Y animales que no sean rumiantes. También se prohíbe el consumo de carroña, pero esa palabra carroña en el mundo judío no es igual que para nosotros. Para usted y para mí, carroña es un animal, una carne podrida, ¿verdad? Que está ahí tirada en el camino. No, carroña para un judío implica un animal que murió con dolor. Fíjese, que cuando él fue sacrificado murió con dolor. Dice que o sea, que es casado, ¿verdad? O sea que el animal en ese momento, en la crisis de la muerte, o que lo persiguen y lo balean o lo matan con lanzas, sufre un trauma horrible que hace que segregue algunos químicos que destruyen la carne, la contaminan, la dañan. Entonces, para un judío, cualquier animal que fue sacrificado y que sufrió dolor es carroña. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen su propio sistema de sacrificar a los animales, ¿verdad? Lo tienen y lo hacen desangrándolo hasta que muere. Y probablemente esa es una de las razones por las cuales el principio, ¿verdad? La orden en la ley mosaica: no comerás animal con su sangre. Entonces ellos lo que hacen es desangrar al animal, ¿verdad? Utilizando una herramienta extra afilada, ¿verdad? Le cortan ahí la yugular y el animal pausadamente, progresivamente cae en coma y luego en la muerte por la falta de sangre. Pero no sufre dolor, no sufre ese trauma que no daña la carne. Entonces, ve usted, ellos tienen un universo de cosas. Entonces, ¿qué es? Vamos a diferenciar entre un judío ortodoxo, un judío secular, ¿verdad? Y un judío mesiánico. Esas tres cosas quiero que las veamos. ¿Qué es un judío ortodoxo? De nuevo, alguien que desciende de la tribu de Judá. Acuérdense, la división del pueblo después de la muerte de Salomón. Y Judá como su capital en Hebrón, en Jerusalén. Y
Bueno, eso probablemente fue por ahí por el siglo 9, ¿verdad? Antes de Cristo, más o menos. Y se disolvió el reino de Judá en el 586 de nuestra era, ¿verdad? No, antes de Cristo, perdón usted. Entonces fue como el siglo 9 de Cristo para el 586 antes de nuestra era. Pero en fin, el judío ortodoxo es fácil de identificar, usted lo va a ver siempre, vistiendo los atuendos de su gente, de su costumbre, ¿verdad? Vamos a explicar los otros conceptos, aparte del judío ortodoxo, que es el que practica todo, ¿verdad? Todos los puntos, el kosher, la vestidura, las oraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver el otro tipo de judío que le quiero mencionar es el judío mesiánico. ¿Qué es el judío mesiánico? Pues miren, un mesiánico es cualquier persona que espera al Mesías, ¿verdad? Eso es un mesiánico, que espera un Mesías. La diferencia es que nosotros cristianos que conocemos la palabra de Dios y hemos encontrado la gracia en Jesucristo, sabemos que nuestro Mesías ya vino y entregó su vida en el madero por la redención del mundo y ahora vive eternamente como Rey y Señor. El judío mesiánico, bueno, déjeme decirle, el judío mesiánico es una persona, es un adepto a esa secta que no entiende a Jesucristo exactamente como usted y yo lo entendemos. Vea, siempre que usted le pregunte a un judío mesiánico que le explique qué es Jesús para él, le va a hacer con un montón de respuestas evasivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él no es igual que para usted y para mí. Para él hay una gran diferencia, ¿ok? El hecho de que ellos mencionen al Mesías no significa necesariamente que están hablando de Jesús. Y a Jesús lo ven como lo ve el judío. ¿Cómo ve el judío a Jesús? Bueno, el judío no ve a Jesús como usted y yo lo vemos. Para el judío, Jesucristo o fue un gran maestro, un profeta, ¿verdad? Sin embargo, no tiene el mismo sentido, la misma enseñanza que usted y yo tenemos de que Él es nuestro Salvador. No, para ellos es sencillamente una figura, ¿verdad? Una figura que imitar pero no seguir necesariamente. Ellos no aceptan. El mesiánico y el judío tienen similares ideas acerca de Jesús. El mesiánico le va a decir siempre, ¿verdad? Bueno, sí, Jesús es el Señor y nuestro Mesías y aquí que allá. En realidad, todas esas respuestas que le dan son evasivas y solo son como una trampa para hacerle sentir a usted como que estamos en lo correcto. Como le digo, siempre le explican a Jesús con respuestas evasivas. Nunca aceptarán directamente, explícitamente, enteramente a Jesús como su Salvador. Jesús es una figura central del cristianismo. Es nuestro Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cómo identifica al judío mesiánico? Bueno, el judío mesiánico lo va a ver usted, como le digo, realizando ritual, ¿verdad? Lo va a ver celebrando las fiestas judías. El judío mesiánico, por regular, no es judío, solamente tiene ese título. En realidad, los que practican el mesianismo judaico son personas que no son judías de nacimiento ni por sangre, sencillamente que les gustó, ¿verdad? La ceremonia, les gustó esas cosas. Lo malo y lo peligroso es que aceptando el ritual, aceptando la ley, usted rechaza el sacrificio de Jesucristo y hace vana la sangre de Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, el judío mesiánico no acepta ciertas cosas que los cristianos aceptamos. Una de las grandes cosas es que Jesús es divino, ¿verdad? El mesiánico nunca va a aceptar eso porque para él solamente quieren ver desde un punto de vista judaico, ¿verdad? Y no es así. Mucho cuidado con eso. Fíjese que una de las cosas que no comparte el judío mesiánico con el judío ortodoxo es el calendario, ¿verdad? El calendario judío. Solo comparten por asuntos de
de fiesta, de celebridad, y celebran el pesaje y todas esas cosas. Sin embargo, la diferencia con el judío ortodoxo es que el judío ortodoxo vive y cree en el calendario judío civil y el calendario judío religioso enteramente, ¿verdad? El mesiánico le saca ciertos elementos ahí. ¿Qué es lo que pasa con el calendario judío? Y que los mesiánicos no entienden, ¿verdad? Porque ellos piensan que son judíos, pero no son, y se les ha metido esa idea del judaísmo. Pero es lamentable, ellos no entienden que el judío nunca lo va a aceptar como judío, ¿verdad? Hagan lo que hagan y se circunciden y usen el tefilín para orar, y todo eso nunca va a ser aceptado por el judío como un judío real. Solamente lo aceptan como un justo. Sí practica las 7 leyes noahitas, yo les expliqué eso una vez. En fin, en el calendario judío, y mire, es muy importante, ponga atención a esto, porque muchos cristianos también no conocen este dato y están un poco equivocados, lejos de la realidad. Fíjese que el calendario judío se inició, ¿verdad? Según el entendimiento judío, en el día de la creación de la tierra y de los cielos. Pero, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende esto en el concepto judío? Yo le explico, no se preocupe. Entonces, el calendario judío, ahorita estamos en el año 5780, ¿ok? 5780. Para ellos enseñan que el día de creación es el día que se inicia el calendario judío. Van 5780 años desde que la tierra fue creada y los cielos, ¿verdad? Ahorita le explico. El judío mesiánico no lo acepta porque ellos saben que científicamente eso es una gran contradicción, ¿verdad? Porque la tierra tiene muchos años de haber sido creada, el planeta Tierra, ¿entiende? Entonces, el mesiánico no entiende ni siquiera entiende ese punto. Y mire, le explico. Explícitamente y científicamente está completamente comprobado, ¿verdad? Que la Tierra tiene unos 4.470 millones de años, es 4.4 billones de años. Entonces, esa es una gran diferencia con 5.780, ¿verdad? Ni aún utilizando la lógica, usted va a aceptar que la Tierra, que el planeta Tierra tiene 5.780 años de edad. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo explican esto los judíos, verdad? ¿Cómo explican esto los judíos? Ahí le puse un pequeño reseña. Dice, el tiempo transcurrido desde su origen a la actualidad. Geólogos y geofísicos consideran que la Tierra es de unos 4.470 millones de años. Esta edad ha sido determinada mediante técnicas de fechado radiométrico de material proveniente de meteoritos y es consistente con la edad de muestras más antiguas del material de la Tierra y de la Luna. Entonces, científicamente, desde luego, es imposible estar de acuerdo con el judío, ¿verdad? Se dice que la Tierra se creó hace 5.700 años. Por eso el mesiánico no acepta eso. Pero el mesiánico no entiende. Los que andan ahí vestidos de judíos, ¿verdad? Que no, es un ridículo, perdónenme usted, perdóname señor, no es una burla, es sencillamente una realidad, eso es ridículo. Porque, mire, ellos siempre tratan, el judío mesiánico, siempre trata de impresionarlo, ¿verdad? Y le empieza a hablar de gematría, y de la Torá, y del Talmud, y de Maimonides, y de cuánta cosa, ¿no? De cuánta cosa, del Zohar. Y la gente que es ignorante, la gente débil, la gente inestable en la palabra de Dios, el que dice que es cristiana pero no está cimentado en la palabra por falta de educación, no sé. Si es eso, Dios perdona a sus líderes, ¿verdad? Pero bien, esta es una buena oportunidad para que usted aprenda. Entonces, fíjese, los que no están bien centrados, bien arraigados, cimentados en la palabra, se deja engañar por esas palabras infladas, ¿verdad? Pero esos solo son palabreríos, hermanos, son palabreríos. Entonces, ¿qué es el judío mesiánico, el secular y el ortodoxo, verdad? Ya le explicaba, el judío ortodoxo es aquel que proviene de la tribu de Yehuda, ¿verdad? Del reino de Judá, y en el sur. Fue un reino pequeño, ¿verdad? Un reino pequeño que existió por un tiempo.
Luego hablamos del judío mesiánico y quiero tener un poco más de tiempo en esta parte. ¿Cuál es el judío mesiánico? Miren, es bien simple de entender. El judío mesiánico o mesiánico judaizante es un grupo, es una secta que ha invadido muchas áreas del cristianismo. Y yo quiero hablarle de esto porque es peligroso, ¿verdad? Apártese de eso. Si usted ha escuchado por ahí, ¿verdad? Cosas acerca del judío mesiánico, yo le recomiendo que se aleje lo más pronto lo que posible de ellos. Eso no es bueno. ¿Qué es el judío mesiánico? Mire, el judío mesiánico es alguien que ha adoptado el ritualismo judío. Se circuncidan, celebran las fiestas judías, y por más que hagan, ¿verdad? Ellos no entienden que nunca serán adoptados ni aceptados por los judíos como un judío. Eso no existe la más remota posibilidad. Se visten con atuendos judíos, sin embargo, son solo objetos, ¿verdad? Porque el real judío tiene un protocolo para poder hacer de los objetos ritualísticos algo real, algo dedicado y que solo puede tomar ese valor religioso si es hecho en el protocolo de rituales judíos. Por ejemplo, un tefilín, ¿verdad? El artefacto, los dos artefactos que se usan para orar. Tefilá en hebreo que es oración, un tefilín es vestido para orar. El judío mesiánico ha adoptado todo eso, pero no solamente no es nada, porque si ellos creen que son judíos, y mire, algunos de ellos se creen más judíos que los mismos judíos, ¿verdad? Que es la ignorancia, ¿verdad? Mire, pues, todo objeto de ritual o ceremonia en el mundo judío debe ser revisado por un rabino cada cierto tiempo para autenticarlo o certificarlo para su uso legal, según el judaísmo, en las 3 oraciones diarias, ¿verdad? Las oraciones del Shacharit, el Ma'ari, el Minja. Ellos, los mesiánicos, también hacen eso, hacen las 3 oraciones, el Shacharit, el Ma'ari y el Minja. Shacharit es la oración de la mañana. Según la historia en el judaísmo, ¿verdad? Cada una de estas oraciones fue establecida por alguien especial en su tierra. El Shacharit, el Minja y el Ma'ari. El Shacharit es la oración matutina, el Ma'ariv es la oración vespertina de la tarde y el Minha es la oración en el atardecer. Pues cada una de ellas, ¿verdad? Según la explicación que da el judío, el judaísmo, el hebreo, el israelita, fueron establecidas por uno de sus patriarcas, ¿verdad? El Shacharit, la oración matutina, ese que la estableció Abraham cuando se levantó por la mañana después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, ¿verdad? Y se paró él ahí a ver el valle, del cual salía humo de la destrucción. Y esa oración que él hizo ahí por la mañana se estableció como un ritual que debe hacerse todas las mañanas, y por eso los judíos lo va a ver usted por la mañana, vistiendo su tefilín, viendo al este, ¿verdad? Donde está Jerusalén, al este, ahí donde sale el sol. Ellos voltean sus rostros para ahí y hacen sus oraciones. Ese es el Shacharit. El Ma'ariv, que es la oración vespertina o por la tarde, como a las 2 de la tarde, por ahí, más o menos, esa dice que fue establecida por Jacob. Jacob se recuerda permítame, voy a corregir esto, hermano, estoy haciendo memoria. Sí, el Shacharit la mañana y el Minja, discúlpeme, sí, el Minja, que es la oración vespertina, como decía por ahí, por las 2 de la tarde, se le atribuye que fue establecida por Isaac. Dice que cuando el siervo de su padre Abraham, ¿verdad? Que venía de traer a su esposa, dice que lo vieron a él venir y la muchacha le preguntó al siervo, ¿y este quién es? Le dijo, ese es mi señor Isaac. Ya se bajó y a Isaac llegó y tomó a su mujer. Dice que él venía, de la tradición judía, dice que él venía de la oración del Minja. Isaac venía de orar y él estableció la oración vespertina.
Y el Maariv, la oración de la noche, dice que fue establecida por Jacob. Se recuerda cuando antes de cruzar el río y encontrarse con su hermano, él y se acostó, ¿verdad? Y tomó una de las piedras como almohada y tuvo aquella visión, un sueño de la escalera que a mensajeros subían y bajaban. Eso es la última oración del día, que es el Maariv. Entonces, el judío mesiánico practica esas tres oraciones. Una de las cosas en que ellos no comparten con el judío ortodoxo es el calendario. Y le explico. El judío, él enseña y cree que la tierra, ¿verdad? Los cielos y la tierra fueron creados hace 5.780 años. Esa es la edad del calendario judío. Estamos en el año 2020, ¿verdad? Al final de 2020. 5.780 es el año en el calendario judío. El judío enseña que la tierra y los cielos fueron creados hace 5.780 años y que su calendario se inició con esa edad, así como el nuestro, ¿verdad? Se inició con el advenimiento de Jesús hace 2020 años más o menos, digamos, no es exacto, pero hay una diferencia que fue 5 años. Pero bueno, vino nuestro Mesías, el único Jesucristo, hace 2020 años, digamos así, para hacer la comparación de los calendarios, ¿verdad? Pero ¿cómo se explica esto entonces, verdad? ¿Cómo explicamos esto? Fíjese usted que, como le digo, el mesiánico, ¿verdad? Él se jacta de conocer más que el judío, ¿verdad? Ellos piensan que saben más hebreo que los judíos, ¿verdad? En una oportunidad, yo me recuerdo, me invitaron a dar una cátedra sobre enseñanza, ¿verdad? En un grupo mesiánico. Y fui y sí, yo por respeto me puse la kipa, ¿verdad? Para mí no es nada, es un objeto, ¿no? Pero por respeto y para poder llevar la palabra, ¿verdad? Y les enseñé porque no me permitían enseñar si no me cubría la cabeza, pues me la cubrí, ¿verdad? No, nada. La mía yo la tengo, un regalo familiar, ¿verdad? Mi tefilín yo lo tengo, un regalo familiar. No lo uso, ¿no? Porque no, yo vivo en la gracia a través de Jesucristo. Pero en fin, sí, yo me recuerdo un día que fui y empecé a observar cómo hacían los rituales, ¿verdad? Y todo. Y por mi conocimiento, en la maestría en teología que yo tengo, yo estudié en un seminario judío, ¿verdad? Y yo conozco bien, mi tesis fue traducir la Torá, el hebreo, el inglés. Me duró 4 años y aprendí tanto, gracias al Señor por eso. Entonces, no, hombre, todo incorrecto, ¿verdad? Y, y me dijeron que encendiera la vela de Shemesh, ¿verdad? Para la época de fiesta. Y yo lo hice, ¿verdad? Con mucho gusto y les enseñé, ¿verdad? Les dije, mire, esto se hace así, ¿verdad? Si usted quiere practicar ceremonias y ritualismo, pues es cosa suya, ¿verdad? Pero como ese no es punto de salvación, ¿verdad? En el punto de la fiesta del judío para esa época no tiene que ver con salvación. Solamente son fiestas para recordar grandes maravillas que Dios ha hecho en el pueblo judío, ¿verdad? Por ejemplo, la fiesta que celebra la guerra entre los judíos y los griegos, ¿verdad? Y cómo ellos lograron vencer de acuerdo y gracias a los milagros que Dios hizo en sus vidas, ¿verdad? Ese candelero, digamos en español, ¿verdad? Ese candelero solo tenía aceite para una noche, ¿no? Y en alguna manera el Señor permitió que le sirviera ese aceite para todos los 8 días, ¿verdad? Que ahora se celebra Hanukkah, ¿verdad? Los 8 días de celebración. Es en esa hora eso. Entonces, en el centro, la vela del centro se conoce como Shemesh, ¿verdad? Y esa oportunidad me pidieron que se las encendiera. Y yo le dije cómo se hace, ¿verdad? Yo le dije cómo se hace. Hay muchos rituales y muchas que es muy, muy bonito, muy agradable, pero que no son para el no judío, no son para nosotros. Nosotros tenemos todo en Jesucristo, ¿verdad? Pero en fin, le digo, muchos de ellos no conocen ni siquiera exactamente el real significado, aplicación o administración de esas cosas y lo hacen
solo porque quieren hacerlo, ¿verdad? Mire, el peligro está aquí, el peligro está en esto. Tener la mala instrucción es las cosas indebidas. Le voy a explicar lo del calendario. En el calendario judío dice que se inicia con la creación de los cielos y la tierra. Pero el judío, hermanos, usted sabe muy bien que la tierra no fue creada hace 5.700 años, ¿verdad? Por muestras ahí tomadas, ¿verdad? En material radiométrico y de la luna y meteoritos, se sabe, ¿verdad? Se ha comparado con material de la tierra. La tierra tiene más o menos unos 4 billones y medio de edad. Entonces, el mesiánico, una de las cosas que no comparte con el judío es el calendario, porque dice que no es correcto, que no es cierto que la tierra y los cielos fueron creados hace mucho tiempo más atrás. Pero fíjense, ustedes pues hombres que no entienden, ¿verdad? Ellos piensan que saben y no saben. Hablo de los mesiánicos. Lo que pasa es esto, miren. El judío tiene su propio calendario, porque para ellos el inicio de su calendario fue el inicio del pueblo de Israel, no de la tierra. Por eso en Génesis dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim va'el ha'eretz. Eretz no quiere decir tierra, fue incorrectamente traducido como tierra. Sin embargo, Eretz se refiere, todo el tiempo que usted vea la palabra Eretz en la palabra de Dios, eso se refiere al pueblo de Israel. O sea, ellos, los judíos, celebran la creación del pueblo de Israel hace 5.780 años, más o menos. No está diciendo que el universo fue creado hace 5.700 años. El judío no está diciendo eso. El judío es un pueblo súper inteligente, científico, en la vanguardia, mucho más adelante de muchos de nosotros, ¿verdad? No, ellos están hablando de su nación, de su pueblo, de su raza, hace 5.780 años. Entonces, cuando dicen la tierra, la gente piensa que ellos están refiriendo al planeta. No, no es así. El judío está hablando de su pueblo. ¿Ok? Su calendario se inicia, según el entendimiento judío, cuando Eretz, Israel, surgió entre los pueblos de la tierra. Bueno, pasando a lo siguiente, ¿cómo ve entonces el judío? ¿Cómo ve entonces el mesiánico a Jesús? Quiero hablar del mesiánico. ¿Cómo ve el mesiánico a Jesús? Es muy importante entender que un mesiánico, por su deseo y su afán, su trauma de seguir al judaísmo, han dejado a Jesús. No siendo judíos, han dejado a Jesús. Siempre que usted le pregunte a un mesiánico, a un judío mesiánico o a un judaizante, ¿verdad? Si usted le pregunta a un mesianista, a un judaizante, cómo explican ellos a Jesucristo, recibirá siempre respuestas evasivas, porque ellos nunca han aceptado ni aceptarán a Jesús como su Salvador. Para ellos Jesucristo, ¿verdad?, es un rabino de excelencia, un gran profeta, un maestro incomparable, pero nunca lo ven como nuestro Salvador, en la forma que nosotros lo vemos, ¿verdad? Últimamente han habido muchos cambios, especialmente en el judaísmo reformado, ¿verdad? Ellos han llegado a aceptar a Jesucristo ya como un maestro judío, ¿verdad? Esto no significa, sin embargo, crean, como los cristianos creemos, que se levantó entre los muertos, ¿verdad? No podemos aceptar de ninguna manera, hermanos, tengan mucho cuidado de reunirse con gente mesiánica, ¿verdad? Aléjense lo más posible de ellos, de judaizantes. La pregunta del $1.000.000, como dicen ahí, ¿verdad?, aquí es, ¿quién fue Jesús el Mesías? La pregunta quizás aún anterior a esa sería, ¿cuál es la definición de Mesías? Mesías sencillamente quiere decir ungido, ¿verdad? El ungido. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es nuestro ungido. Sin embargo, para el judío, se recuerda que le hablé del calendario judío, ¿verdad? Ellos dicen que falta todavía para el año 6000. Según ellos, en el año 6000
va a venir su Mesías, el cual va a traer tres cosas principales para poder creer que es el Mesías. Número uno, va a reconstruir el templo. Número dos, va a restaurar el sacrificio. Y número tres, va a reunir a todos los israelitas de fuera de Israel en Jerusalén. Estas son las tres señales que os esperan ver en un hombre para poder aceptarlo como Mesías. Entonces, esa es una de las cosas. Y el judío mesiánico, dice creer en Jesucristo, pero no lo hace como un Mesías, solamente como un profeta líder, como una señal grande en nuestro tiempo, ¿verdad? En los rollos del mal muerto, se habla de dos Mesías, ¿verdad? Un líder militar y un sacerdote. También en la Biblia se habla de eso, un rey militar y un sacerdote, ¿verdad? El judío todavía espera a su Mesías. No ha llegado, todavía está por llegar. Yo quisiera, y el tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Tan rápido. Pero yo quiero decir una cosa. Hoy en día, hermanos amados, el peligro más grande, uno de los peligros más grandes para el pueblo de Dios, es el judaizante o el mesiánico. ¿Qué es un judaizante o un mesiánico? Ellos están constantemente tratando de agregar adeptos desde la iglesia cristiana hacia su pueblo. Ellos no trabajan con el pecador. El judaizante, el mesiánico, no trabaja con el pecador. Ellos solamente trabajan con el cristiano, porque su afán es sacar a los cristianos de su fe y convertirlos al judaísmo mediocre que ellos practican, porque eso no es judaísmo, es una secta que incluye judaísmo y paganismo. Eso es lo que hace el mesiánico. Entonces, este es el gran problema, es el gran problema. Porque, ¿cuál es el problema con quienes practican ritualismo judío no siendo judíos? El sacrificio de Jesús, y con eso quiero concluir, es tan simple, ¿verdad? Si a usted le faltó algo ahí que quiero escuchar, escríbame, yo lo abordo en una próxima video. El sacrificio de Jesús, el que Jesús tomó en su muerte y en su resurrección, fue lo más sagrado, lo más sublime que el mundo ha visto y que nunca más verá. La salvación es solamente a través del sacrificio vicario de Cristo. Lo ofreció una sola vez para traer la era de la reforma. El tiempo de reformar todas las cosas en Jesucristo. La era de la gracia, en donde ya no es necesario sacrificar un animal físico o practicar ritualismo para poder recibir perdón de tus pecados. El tiempo de salvación por fe en Jesús y por la gracia del amor del Padre Eterno es todo lo que se requiere para ser salvo. Cuando alguien no judío, oiga esto por favor, escuche bien, cuando alguien no judío, no siendo judío, acepta ritualismo, no solamente está haciendo algo totalmente erróneo, ¿ok? Sino que está rechazando, está despreciando el derramamiento de la sangre de Jesús y reemplazándola por rituales, objetos y ceremonias. Como alguien que me viene a decir, muchos de ustedes dirán, ¿verdad? Sí, alejémonos de ellos. No enseñe que el bautismo en agua salva a las personas. Eso no es bíblico, no está en la Escritura. Porque la salvación no es por ceremonia ni por ritual. El bautismo en agua es un ritual que viene de antes de Jesucristo. ¿Por qué cree usted que Jesucristo nunca bautizó a nadie? Nunca. Hay una parte, hay una palabra que habla acerca, dice que los discípulos vinieron a hablarle a Juan, ¿verdad? Y le dijeron, mira, Jesús bautiza más que nosotros. Y eso, si usted lo ve bien, esto no es cierto. Esa gente, esos discípulos de Juan estaban tratando de crear una controversia entre Juan y Jesús. Pero Juan no era un hombre fácil de engañar, ¿verdad? Entonces ellos iban a decirle que Jesús estaba bautizando, cuando en realidad, como le especifica un versículo más adelante, dice que Jesús no bautizó a nadie.
Si usted enseña que el bautismo en agua debe ser administrado para poder salvarse, usted está peor que los mesiánicos, ¿verdad? Está igual que ellos porque está sujetando la salvación que es solamente por la sangre de Jesucristo a un ritual que es el bautismo en agua. El bautismo en agua es un ritual que nos permite testificar en público que morimos al pecado y vivimos para Cristo, que testifica en público que somos miembros de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo, pero no es para salvación. El bautismo no salva a nadie, no enseña eso. Entonces, ese es el gran problema cuando alguien, no siendo judío, adopta el ritualismo judío. Está menospreciando la cruz de Cristo y eso es herejía. Probablemente la ofensa más grande contra el Espíritu Santo, quien ahora está con nosotros como el Consolador, mientras llega el momento en el cual cada quien veremos a Jesús cara a cara y le entenderemos porque le veremos tal como es. Y ahí hay un misterio. Yo amo a los hermanos mesiánicos. Amo a los hermanos judíos. No amo sus costumbres, porque esa es cosa del pasado. Es algo muy bonito. Yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Quiere aprender de ritualismo judío por interés educativo? Pregúnteme a mí. Yo lo conozco. Nunca, nunca permita que su fe sea contaminada por el mensaje de un judaizante. Desde el momento que alguien le habla acerca de costumbres y ritualismo judío, usted puede identificar que esto es una secta no cristiana ni tampoco judía. No cristiana porque nosotros no practicamos ritualismo, creemos en Jesucristo nuestro Salvador y Él es suficiente. Y tampoco son judíos, porque los judíos no hacen proselitismo. El judío no anda tratando de ganar gente para el judaísmo. No, el judío no lo hace porque que es judío lo es por nacimiento, es por sangre. Nadie, ningún judío va a usted ver predicando judaísmo para que se conviertan al judaísmo. Eso no existe en el pueblo judío. Ellos no lo hacen, para ellos es un regalo del Eterno ser judío y es solo para ellos, no lo comparte con nadie. Si usted ve a alguien tratando de ganarle, de enseñarle, de invitarle a practicar el ritualismo judío, hebreo o lo que sea, de tratar de llevarlo a reuniones donde practican ceremonias judías, aléjese, ese no es un judío, es un farsante. Le damos gracias al Señor por mostrarnos un camino más excelente, el camino de la fe, el camino de la cruz, el camino del madero, el camino del Calvario, el camino de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguien practica y enseña que la piedad y la santidad se cuentan a través del ritual, está blasfemando, está siendo un hereje, porque está menospreciando el valor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que hoy nos da la vida, la entrada a los cielos a usted y a mí, que nos da la oportunidad de una vida hermosa aquí en la tierra, pero aún mejor y más sublime después de la muerte física, de la muerte biológica. Un abrazo a todos mis hermanos en el mundo judío, en el mundo mesiánico y en el mundo cristiano. Bendito sea el Señor nuestro Dios por su don inefable. Amén y amén.